audiencia también. Doctora, ¿qué puedes decirnos? ¿El tribunal le absolvió a los hermanos? Así va, realmente estamos bastante conformes nuevamente con la decisión de este segundo tribunal que les declaró inocentes, Ujú. más que una absolución, les declaró inocentes en razón de que mencionó la presidencia de que el principio de inocencia no fue de ninguna manera roto o desvirtuado, ¿verdad? De que no hallaban o no encontraban ningún elemento que los vincule como participantes del hecho que había ocurrido en el año 2017 y sobre básicamente esa base les absuelve. Es decir, en idéntico casi fundamentos del primer juicio oral, ¿verdad? Me llama nomás la atención una reflexión que hace el procesado, Dionisio Correa, sin ser abogado. ¿Por qué? Porque me dice, y esa prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿acaso acá no tenía que operar? ¿Cómo estamos en una segunda ocasión en un juicio oral, verdad? Porque me preguntan esto en el contexto de si el Ministerio Público puede volver a apelar la decisión sobre la base de que la absolución no se da por la duda, sino más bien la declaración se da una declaración de inocencia, ¿verdad? Entonces llama un poco a la reflexión, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega esa garantía constitucional de la prohibición de no ser enjuiciado o juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿verdad? Y hasta tres y hasta cuatro, porque si bien hoy día se dictó la sentencia absolutoria sobre la misma base o construcción de la primera sentencia, nuevamente puede ser recurrida por el Ministerio Público, ¿verdad? Y podríamos irnos nuevamente a un reenvío, y así pareciera que hay un reenvío al infinito, ¿verdad? Entonces, más que nada, destacar que lastimosamente fue un segundo juicio oral y público, 4 días de audiencia de juicio, 4 días en las que estuvimos allí, obviamente atentos, peleando por cada elemento de prueba producido. Y bueno, tenemos, gracias a Dios, un resultado favorable para los hermanos, porque luego, obviamente, de escuchar los alegatos finales del Ministerio Público, volvieron a sentir ese temor, o sea, se veía en sus rostros que estaban otra vez constreñidos, de alguna forma perturbados por el análisis de los elementos que hizo el Ministerio Público, ¿verdad? Del contraste, y que pareciera como que eran participantes del hecho, pero bueno, finalmente el fiscal solicita la absolución por duda de ambos hermanos, ¿verdad? Pero Claro, ya el tribunal decide de sí. un análisis del contexto, más todo, que más bien no hay ningún elemento que los vincule a ellos como participantes del hecho, entonces los declara inocentes. Claro, a ver, para entender bien, o sea, el tribunal dice, acá nunca se rompió el principio de la inocencia. La fiscalía dice, nosotros pedimos, el fiscal itálico, ¿verdad? Rienzi Sí, es el así que mismo, solicita que sean absueltos por duda. Y así ahí, mismo. para que nos expliques, doctora, para que podamos entender y la gente que nos está viendo y escuchando, cuál es la diferencia, porque ahí creo que una diferencia sustancial, abismal, entre la declaración que hace el tribunal, que nunca se rompió ese principio de inocencia, y con relación a lo que solicita el fiscal, que una supuesta duda. Hay una enorme diferencia, ¿verdad? Para entender bien nomás, doctora. Y más bien, creo yo, Carlos, que es la convicción del Ministerio Público, ¿verdad? Porque más que nada funda su posición en el sentido que obró en base a una denuncia, en base a un testimonio de una persona que estaba convencida de que el hecho ocurrió, de que estas personas hayan participado, y se sostiene el fiscal en que por más que se hayan producido todos esos otros elementos que le desvinculaba a los hermanos costureros del lugar y de la hora, porque peleamos hasta minuto a minuto el tema de la hora del hecho, el fiscal se mantiene en la convicción de que hay duda en la participación, ¿verdad? Y así, por eso hizo ese contraste de cada elemento producido en el juicio, como cuestiones de vestimenta de los hermanos, si usaban uniforme o no en la empresa, si tenían zapatilla o zapatos tipo cross, si, por qué, por ejemplo, como la contadora declaró que el día del hecho salió acompañada de Teresio y se fue hasta calle Última,
¿por qué si los dos vivían en Capiatá, por qué no tomaron el mismo colectivo? O sea, el fiscal plantea esa incongruencia cuando era un día viernes el día que ocurrió el hecho. O sea, el acusado no tenía por qué acompañarle a la contadora, ¿verdad? Son varias cuestiones que es la que resaltó el fiscal, que para él le generan dudas en su íntima convicción, ¿verdad? Como agente del Ministerio Público. Claro, pero acá es importante, creo que también hacer esa distinción. El fiscal entonces trata o buscó plantar esa duda razonable en Así el mismo. tribunal. Pero Los acá hay, alegatos finales estuvieron exclusivamente planteados así. claro, pero ¿qué significa eso o sea, declarar la absolución por duda y declarar la absolución por una certeza positiva de que evidentemente ellos nunca participaron del hecho? Creo que genera una diferencia, o sea, hay una diferencia y genera una responsabilidad del agente del Ministerio Público. ¿Es así o no? O sea, ellos pueden recurrir o demandar o accionar contra el fiscal que los acusó, que los imputó, en cuando se declara esa certeza positiva o de que se rompió el principio de inocencia, doctora. Asimismo, es decir, el Código Procesal Penal, igualmente la Constitución Nacional, en el artículo 17, habla o de alguna manera introduce el derecho del procesado a ser indemnizado en caso de error judicial, ¿verdad? Entonces quizás en esa ventana ingresaría la declaración de inocencia. Sin embargo, cuando hay una absolución por duda, es como que no procede una indemnización por parte del Estado. ¿Y vos Podría ser pediste esa acá o qué la vos diferencia. planteaste? Una Y el reivindicación, ¿qué se puede entender? ¿Qué puede y explicar? el tribunal sentenciador decidió que imponía las costas en el orden causado, como también así lo hizo el primer tribunal, en razón de que consideró, ahora argumentó el presidente, de que el Ministerio Público obró en base a una denuncia, en base a una persona que sostuvo haber sido víctima de estas personas, y que esa actuación le validaba como para no ser considerada una actuación, por decirlo así, arbitraria, y sobre esa base impuso las costas en el orden causado. A ver, Esa es la decisión, al ¿vos menos compartís esa dictada en decisión o forma no oral. compartís esa decisión? Y personalmente hablando, no, ¿verdad? Mm. Pero es la decisión del No, tribunal. ya sé, porque acá es muy importante que hablemos bien claro, porque ahí cuando uno mira de afuera, si yo digo que nunca se rompió, como miembro de un tribunal, que nunca se rompió el principio de inocencia acá de Mati, que es nuestro operador, estoy seguro de su no participación en el hecho punible. Como por otro lado, o sea, acá le quiere dar una solución salomónica o le dio una solución salomónica el tribunal de sentencia al tirarle otra vez ese salvavidas al Ministerio Público, a imponer las costas, al imponer la costa en el orden causado y al hablar de que la víctima, entonces, a ver, un funcionario público tiene responsabilidades y tiene que Así saber mismo. ejercer. Yo no puedo como fiscal, como agente del Ministerio Público, decir vino y el denunciante me jodió a mí. Porque yo tengo que hacer las diligencias. Ahí no se hicieron varias diligencias, que es lo que se cuestionó mucho en el primer juicio, no pidieron el tema de las cámaras de seguridad, Así muchísimas mismo. diligencias no se hicieron. Entonces, no puede decirnos ahora el tribunal, no señores, vino la víctima y le indujo más o menos a Italo Rienzi o a Italico Rienzi a imputar, o no sé quién es el que imputó, creo que él fue luego, después nomás salió y volvió a aparecer. Entonces ahí lo que no o sea, cierra la posibilidad entonces de que los hermanos presenten una demanda contra el Ministerio Público o contra el agente, en este caso específicamente Rienzi. En lo absoluto, no nos cierra la No, no posibilidad, cierra, o sea, no no cierra, cierra. no cierra, no cierra la posibilidad. ¿Por qué, Porque doctora? la declaración de inocencia es el presupuesto necesario para la indemnización, y ese presupuesto concurre. Y ahí ellos, o sea, ahí igual queda, digamos, bajo tu jurisdicción
plantear eso o ya es una cuestión particular, personal de los hermanos o vos como defensa pública podés impulsar eso, esa indemnización? Realmente, conforme al perfil de un defensor público penal, no, pero sin Mm, embargo tenemos otros fueros como los defensores civiles que sí se encargan de articular los procesos civiles mm. de indemnización, ¿verdad? Es decir, le derivaría a un colega. Claro, y vos le derivarías entonces a un colega, vos, o sea, tenés esa atribución de decirle o de derivarle o ese fallo para que analice y se estudie la posibilidad de pedir una indemnización para los hermanos. Exactamente, pero más bien a instancias de ellos. Es decir, Mm, ellos deberían de recurrir para poder asignarles, obviamente, un defensor civil. mm. Así Bueno, mismo es, Carlos. sí, quiero nomás, porque quiero que la gente entienda bien, viste que todas estas cuestiones son complicadas, doctora, y no son Sí, más que fáciles de nada vos querés masticar. plantear cuál es la consecuencia de todo esto, Yo ¿verdad? O quiero, claro, más quiero bien todo el plantear tiempo. varias cosas en el sentido de que, a ver, como dije al principio, todos los funcionarios tienen responsabilidades, así como vos tenés, lo tiene el juez, lo tiene el fiscal, todos tienen, ¿verdad? Y tienen un Así marco mismo. dentro del cual tienen que actuar. El Ministerio Público tiene que regirse, o sea, su norte, su brújula es la objetividad. Tiene que producir pruebas de cargo y de descargo dentro de una investigación. Si el Ministerio Público recibe una denuncia, tiene que verificar y buscar todas, hacer las diligencias posibles para demostrar o no lo que se le está denunciando. En ese sentido, nomás lo que quiero ir un poquito, ¿verdad? Porque Correcto el planteamiento, Carlos. Solo que obviamente yo lo que te pongo a conocimiento es lo que el tribunal decidió, ¿verdad? Ahora bien, sí, para que proceda la indemnización basta la declaración de inocencia, que es lo que se está concurriendo ya por segunda vez, ¿verdad? claro, y ellos, como ahí quiero entender, ellos entonces se pueden presentar, o sea, ante vos, a través de un escrito, te presentan un escrito y vos le derivas a un colega de la parte civil, entonces, doctora. Así mismo, porque sí, porque en ellos tienen que nacer el interés de ejercer la acción, ¿verdad? No opera una suerte de acción penal pública para indemnización del imputado, ¿verdad? Ujú. Es decir, ellos tienen que instar el proceso de indemnización. Bueno, y dentro de lo que es, o sea, nosotros que seguimos hace rato el caso, nos impacta, puede ser que la gente no conozca muy a fondo, pero es importante es recordarle un poquitito a los teleoyentes, doctora, cómo empezó todo esto y por qué ellos estuvieron dos veces en el banquillo de los acusados. Sí, Carlos, más bien el enfoque así en contexto y general de este caso es cómo la libertad de una persona eh, no vale mucho, ¿verdad? Mm, Porque en la ley sí están establecidos muchísimos resortes para que la privación de libertad sea siempre la excepción y no la regla. Sin embargo, estas personas, imagínate, eran personas que un 9 de noviembre del año 2017 pasaban caminando frente a la comisaría segunda de Fernando de la Mora y ahí una persona sale de la guardia y les dice, ustedes me robaron la moto, ¿verdad? Entonces la policía por eso los detiene. Declaró con absoluta claridad el policía que estas personas en ningún momento pusieron resistencia, sino le miraron qué pasa, dejaron que les registre, le acompañaron hasta la comisaría y como bien declara uno de los hermanos, pensó que era una cuestión de control rutinario, porque cuando eso se estaba construyendo el Metrobús en Fernando de la Mora era un poco caótico el tránsito, pero sin embargo no, ya le dijeron que le acusaban de ser autores de un robo agravado que había ocurrido 6 días atrás y que le ponían a disposición del fiscal. Y como dice Dionisio, yo pensé que cuando me llevasen a la fiscalía y el fiscal me vea, hable conmigo, se va a dar cuenta que yo no soy un asaltante, mucho menos moto asaltante, y que ni siquiera luego tengo moto y que trabajo en la costura, al igual que mi hermano, y tenemos un horario, tenemos un salario, tenemos familia. Pensé que me iba a soltar, ¿verdad? Sin embargo, no se dio de esa manera. Inmediatamente después de la indagatoria se le imputa por robo agravado a estos hermanos y de ahí,
cuestión de días, 2 o 3 días, ya pasan al penal de Emboscada, Padre de la Vega, lugar en el que quedan recluidos más de 6 meses, y de ese lugar salen como consecuencia de un requerimiento conclusivo de parte de la Fiscalía de sobreseimiento provisional, que también tiene su génesis en varias diligencias que la defensa le había propuesto al Ministerio Público desde el inicio, como por ejemplo, y que no se pudieron hacer o que no se hicieron, el extracto de llamadas y mensajes de los teléfonos que utilizaban estos hermanos, porque siempre nuestra tesis fue que si el hermano Teresio dijo que estaba enviando un mensaje al hermano, genial, analicemos el mensaje de texto, la antena, la ubicación, para obviamente Así mismo. desubicarle el lugar del hecho, pero nunca pudimos acceder al extracto de las llamadas de ¿Por qué no ninguno se de los dos pudo? hermanos. Y no se solicitaba, no se tuvo acceso, ¿verdad? Y la telefonía solamente guarda por 6 meses la información Sí. relacionada a los extractos de llamadas. Entonces, es una dificultad, obviamente, es lo que yo señalé en el juicio también, ¿verdad? De que siempre insistimos, le rodamos a la fiscalía, nos ofrecemos para diligenciar los oficios, cuando sabemos que de nuestra actividad depende, ¿no?, la libertad de esta persona. ¿Por qué digo que depende? Porque ese elemento que queremos producir es lo que queremos presentar como un elemento nuevo ante el juez de garantía para que revoque la prisión. Y así se hizo durante la etapa preparatoria. Cada testimonio que se producía de la patrona, del compañero de trabajo, del vecino que daba fe de que estas personas no usaban moto, se presentaba un incidente de revocatoria. El auto de prisión preventiva particularmente lo hacía la defensora pública Marian Cousiño. De esto se corría traslado a la fiscalía se oponía, ipso facto, ipso iure, el juzgado de garantías rechazaba la revocatoria. Y por ende así transcurrió una cantidad de tiempo por el cual estos hermanos permanecieron en prisión. Recién cuando viene el sobreseimiento provisional, usamos esa herramienta como un elemento nuevo para pedir ahí la revocatoria, ¿verdad? Y se extendió un poquito más, nos volvieron a rechazar, esperen hasta que se sustancie la audiencia preliminar, ¿verdad? Y así se iba extendiendo y realmente era un inconveniente porque uno de los hermanos justo había sacado préstamo de una cooperativa para comprar un terreno, se tenía que pagar ese terreno. La defensora Marian Cousiño hasta le donó sus regalos de boda para que ellos hagan pollada y así se pueda pagar. Increíble cómo baja más allá de la función, ¿verdad? Claro. Hicieron pollada, se vendieron los regalos de boda y se pudo pagar el préstamo de uno de los hermanos para que obviamente no entre en infortón y después inclusive pueda perder ese terreno que compró en Capiatá, ¿verdad? Que es el lugar donde estos hermanos residen. Entonces se da una serie, pareciera, hasta como le dije a los hermanos, cuando hay tanta mala suerte, una nube muy negra sobre dos personas, bueno, por eso nos fuimos con el señor Antonio Palazón, nos fuimos hasta el barrio de estos hermanos, conversamos con los vecinos, buscamos los circuitos de seguridad ahí de los vecinos, ya se había borrado todo por el tiempo que pasó, pero los vecinos fueron contestos en decir, no, estos chicos se van caminando, vienen caminando alguna vez, señora, le viste en moto, esa señora que está sentada ahí en el corredor de su casa, esta me va a decir sí o sí. Aplaudí la mano, hablé con la señora, no, nunca le vi en moto, no. Entonces, obviamente, yo con esa misma herramienta ya me presenté ante el fiscal diciéndole, mira, esto, señor fiscal, me dicen los vecinos, ¿verdad? Entonces, no había argumento, fundamento que le pueda convencer. Y es en esa línea seguimos hasta un segundo juicio oral y público, imagínese, Carlos. Así mismo es. Entonces, claro, lo que devela es obviamente cómo el poder le oprime. Básicamente estos dos hermanos eran oprimidos del poder porque no nos soltaba el fiscal, no nos soltaba el juez penal de garantía. Y ahí estábamos presos del sistema, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso hoy en el juicio oral rogamos que el tribunal le devuelva la dignidad a estas personas, porque su dignidad se pisoteó. Así mismo es. El primer día ya le presentaron en los medios de prensa como motochorro, motoasaltante. Hoy es el día que el segundo hermano, el menor Teresio, no consigue trabajo, trabaja en la chacra de su papá. Imagínate, depende de lo que le puede dar su hermano Dionisio, depende de lo que le da su otro hermano que trabaja en Sao Paulo. O sea, hay una incidencia o el efecto del proceso, aparte de tener
el mote de ser expresidiarios. Estuvieron en la cárcel. Claro, y cuando profundizamos y recordamos algunos detalles del caso, o sea, a ver, el que sigue ahora trabajando en la costura, ¿cómo se llama? Con su ex patrona, Dionisio. Dionisio Correa, el que sigue trabajando en la Bueno, costura y el que tenía mayor tiempo también de antigüedad en la costura. claro, Que es mayor, ¿verdad? claro, imagínate, o sea, la hija de Palazón era su cliente, ¿verdad? Así mismo. Entonces la hija de Palazón uno de esos días pregunta, ¿y dónde está Dionisio? ¿Verdad? Y la patrona le dijo, está preso. Y como Palazón es un defensor de los derechos humanos, su hija se fue a hablarle y a comentarle y le dijo, este señor no puede ser un ladrón, no puede ser un asaltante, tenemos que ver cuál es su situación. Y creo que ahí Palazón se interesó y fue uno de los que trabajó muchísimo también para que se pueda llegar a... El señor Palazón es el que se va a retirar la carta poder de la penitenciaría y lleva a la Defensoría Pública de la Central, que es la que está en Asunción, y en aquella época la doctora Selva Morel, como adjunta, es la que dispone que intervenga la Defensoría Pública, ¿verdad? Y ahí desde el día 1 se intervino y como el tiempo hace que se aleje la verdad, como siempre digo, lo primero que buscamos son las imágenes que no se hayan borrado, pero ya era tarde. Entonces la única imagen de circuito cerrado que se tiene de Dionisio es la que consigue la propia patrona de la empresa Globo, que es que está ahí cerquita de su taller de confección, ¿verdad? Entonces también alegamos sobre esas imágenes de circuito cerrado, porque como se le ve con una ropa a la persona, y ellos fueron detenidos 6 días después del hecho, obviamente no van a tener la misma ropa, entonces lo que hicimos es buscar esa ropa que se ve en el circuito y poner a disposición de la fiscalía para decir, mira, señor fiscal, esta mochila, este short, esta remera es la que se ve acá en el circuito, vale decir, es la indumentaria del señor Dionisio. Concluye, la persona que se ve en el circuito es Dionisio. Y la hora y la fecha, es la misma hora y fecha que el hecho estaba ocurriendo, pero en zona norte de Fernando de la Mora. Y la imagen le capta en la calle de la empresa Globo S.A., que es sobre Cirilo Rivarola, casi Pedro Duarte, es decir, Ciudad de Asunción. Correcto. Solamente si se tiene la tesis física y tiene capacidad de clonarse o teletransportarse, podemos decir que es el autor del hecho, ¿verdad? Así mismo. Pero fueron una serie de diligencias y básicamente sobre esa línea se construyó la absolución nuevamente. Doctora, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, te felicitamos por el trabajo porque, bueno, al igual que ellos enfrentaste este nuevo juicio y en los dos conseguiste el resultado positivo. Muchas gracias por el contacto, Muchas gracias, doctora. Carlos, a ustedes. A ustedes, que tengan buena tarde. Gracias. Éxitos. Hasta luego. Hasta luego. El Observador. Un análisis con la verdad. La